Buenos días, esta es una presentación del canal de Facebook Asesorías Legales Railef y Asociados. El día de hoy hablaremos de la ley 21.361 que adecúa el Código del Trabajo en materia de documentos electrónicos laborales. Esta ley entró en vigencia recién el día 12 de noviembre pasado de este año. Si bien fue publicada en el Diario Oficial, sale publicada el día 27 de julio de 2021, sin embargo, el director del trabajo se demoró el tiempo que fijó la ley como disposición transitoria para poder dictar la resolución que permite la aplicación práctica de esta ley el día 25 de octubre, la cual se publica en el Diario Oficial y por ende entra en vigencia completa y plena esta ley a partir del ya mencionado jueves 12 de noviembre, antes mencionado. La presente ley modifica los artículos 162 y 177 del Código del Trabajo. El 162 del Código del Trabajo hace referencia a las formalidades de la carta de aviso de despido. Cuando usted lo despiden, le envían una carta, esa carta el empleador lo hace porque hay una ley que lo obliga, que en este caso es el artículo 162. Pues bien, se introduce un inciso a este 162 en el cual señala que en la carta de despido, además de señalar la causal legal 160, 161, necesidad de la empresa, y los fundamentos de hecho por los cuales funda el despido, el empleador deberá informar en este aviso de término de contrato si otorgará y pagará el finiquito laboral en forma presencial o electrónica, indicando expresamente que es voluntario para el trabajador aceptar, firmar y recibir el pago en forma electrónica, y que siempre podrá optar por la actuación presencial ante un ministro de fe. En dicho aviso, el empleador también deberá informar al trabajador que al momento de suscribir el finiquito, si lo estima necesario, formular reserva de derechos. Esta ley, en ese sentido, esta ley viene a afirmar algo que estaba, si bien reconocido por la jurisprudencia judicial, por los tribunales de justicia y por la Dirección del Trabajo, ahora ya no hay duda y no hay motivo para oponerse a esta situación. El trabajador siempre va a tener derecho a formular la reserva de acciones judiciales en contra de su empleador y además, como vamos a ver cuando veamos las modificaciones que se hicieron al 177 del Código del Trabajo, recibir el pago que señala el finiquito, reservar derechos y después demandar en tribunales. Pues bien, como ya señalamos, también esta ley modifica el artículo 177 del Código Laboral. Bueno, el finiquito, las modificaciones referentes a esta norma señalan que se considerará como ratificado ante el inspector del trabajo el finiquito que sea otorgado por el empleador en el sitio electrónico de la Dirección del Trabajo, del cual hablaremos al final, lo indicaremos al final de este video. Que cumpla la normativa legal correspondiente y sea firmado electrónicamente por el trabajador en el mismo sitio. La firma electrónica, para efectos prácticos, para que lo entiendan, es la clave única que proporciona el servicio de registro civil e identificación. Este finiquito deberá dar cuenta, señala esta modificación al 177, debe dar cuenta lo menos de la causal de determinación invocada, los pagos a que hubiera dado lugar y, en su caso, las sumas que hubieran quedado pendientes,
y también la reserva de derecho que el trabajador hubiere formulado. Igual consideración tendrá la renuncia al mutuo acuerdo firmados electrónicamente por el trabajador en el sitio electrónico de la Dirección del Trabajo. Ya. La duda que puede surgirles es, ¿esto solamente se puede hacer, esta reserva de derechos, en el finiquito electrónico? No. También se puede hacer en el finiquito presencial. Lo que podría definir, tendrá que establecerlo la Dirección del Trabajo, los tribunales, más que nada la Dirección del Trabajo, es si la obligación de informar el derecho del trabajador a poder hacer reserva de acciones judiciales es una obligación que solamente rige para los finiquitos electrónicos o rige para los dos, de los dos tipos. Eso yo creo que va a tener que ser definido por la jurisprudencia administrativa de la Dirección del Trabajo. Pues bien, el director del trabajo, mediante resolución, establecerá el procedimiento aplicable para el adecuado funcionamiento de la ratificación del finiquito, la renuncia, el mutuo acuerdo en el portal electrónico de la Dirección del Trabajo. Esta resolución es la 1340 que ya acabo de mencionar. Asimismo, deberá señalar el procedimiento por el que se deberá exigir al empleador el pago y cumplimiento oportuno de las obligaciones de que estos emanen, así como la regulación aplicable en caso de reserva de derechos por parte del trabajador en el finiquito electrónico. Para estos efectos, la recepción, recaudación y, en su caso, el resguardo de los pagos correspondientes hasta hacer entrega de los mismos al respectivo trabajador corresponderá al servicio de tesorerías o a otras entidades que se dedican a estas actividades de acuerdo a normativa vigente. Tesorería General de la República, cuando esto se habla de servicio de tesorería, se refiere a la Tesorería General de la República. Y a otras entidades, por ejemplo, Servipac, Sencillito, qué sé yo. Asimismo, dicho servicio o entidades deberán habilitar los medios electrónicos que sean necesarios para asegurar la correcta ejecución de la transacción, sin que ello irrogue o signifique o represente un costo para el trabajador. La formulación de reserva de derechos por el trabajador al suscribir el finiquito no impedirá en ningún caso el pago de las sumas no disputadas, lo que deberá exigirse al empleador por la Dirección del Trabajo. Esto corre tanto para el finiquito presencial como el electrónico. La suscripción del finiquito en la forma establecida en el inciso tercero, en el párrafo tercero, el del finiquito presencial o electrónico, siempre será facultativa para el trabajador. En caso que el trabajador rechace el finiquito electrónico otorgado por el empleador, este último se encontrará obligado a poner a disposición del trabajador el respectivo finiquito de manera presencial dentro del plazo establecido en el inciso primero, es decir, 10 días, dentro de 10 días hábiles contados desde la separación del trabajador, desde el despido, desde el día del despido. O si hubiese expirado dicho plazo, estando pendiente de la suscripción electrónica del trabajador en el plazo de 3 días hábiles contados desde el rechazo del trabajador. El trabajador que haya aceptado la suscripción del finiquito podrá consignar que se reserva el derecho a accionar judicialmente contra su ex empleador, sea este finiquito electrónico o presencial. El trabajador que, habiendo firmado la renuncia, el mutuo acuerdo o el finiquito y considere que ha existido a su respecto error, fuerza o dolo, podrá reclamarlo judicialmente dentro del plazo establecido en el inciso primero del artículo 168, el que suspenderá la forma que se refiere al inciso final del mismo artículo. Si usted, por ejemplo, renuncia bajo presión, y usted lo puede acreditar, puede perfectamente ejercer la acción judicial tendiente a establecer esta renuncia indebida, sin perjuicio de que también ejerce las acciones de tutela correspondientes, que corresponden. Por último, una modificación importante introducida por esta ley 21.361 es
el inciso final que se agrega a este 177, que señala que el poder liberatorio del finiquito se restringirá solo a aquello en que las partes concuerden expresamente y no se extenderá a los aspectos que el consentimiento no se forme. En este sentido, para que le quede claro, porque esto es como un término como muy de abogado, ¿cierto? Hasta antes de la, eso es mi opinión, ¿eh? Yo creo que la jurisprudencia, los tribunales va a tener que dilucidar el sentido de esta última parte de la ley, del artículo 177. Estimo que no es necesario colocar con tanta especificación la reserva de derechos. Hasta antes de esta ley, hasta la vigencia de esta ley, uno siempre recomienda a los clientes que antes de que cuando hacían reserva de derecho en el finiquito, colocasen, se me reservo derecho para alegar que el despido fue justificado. Me reservo el derecho para alegar las horas extraordinarias devengadas en el mes de agosto de 2021, etcétera, etcétera, etcétera. Me reservo el derecho para reclamar la base de cálculo de mis vacaciones proporcionales señaladas en el finiquito, etcétera, 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 etcétera. O el no pago del finiquito en el caso de los trabajadores que tienen que enviar el finiquito por correo electrónico. También. En este caso, estimo, de acuerdo a lo que acabo de leer, procedería perfectamente la reserva de derechos de forma genérica. Pero repito, es algo que va a tener que aclarar la jurisprudencia, los tribunales del trabajo, cuando conozcan de estas causas. Por último, toda la información referente al procedimiento de ratificación de finiquito, de renuncia, de mutuo acuerdo, en el portal electrónico de la Dirección del Trabajo, para exigir al empleador el pago o cumplimiento oportuno e íntegro de las obligaciones que emanen del finiquito y para regular la reserva de derechos por parte del trabajador en el finiquito electrónico, establecido por esta resolución 1340 publicada en el Diario Oficial el 12 de noviembre pasado, la podrán encontrar en el sitio de la Dirección del Trabajo, www.dt.gov.cl. Y muchos de estos formularios, por lo menos el de renuncia o el de finiquito electrónico, lo encontrarán en el link MiDT, al cual pueden tener acceso a través de su clave única proporcionada, como ya señalé, por el Servicio de Registro Civil e Identificación. Mi nombre es Juan Luis Railet Balmaceda, soy abogado y espero que esta información les haya sido útil y clara. Cualquier comentario en la página de Facebook o en mi canal de YouTube, Juan Luis Railet Balmaceda. Y también será publicada en mi página de mi cuenta de Instagram, j.luisabogado. Que tengan una muy buena jornada. Hasta luego.